tema de la clase de hoy es Introducción al manejo integrado de plagas. En esta clase vamos a tratar de realizar una pequeña reseña histórica acerca del control de plagas. Luego nos introduciremos al concepto de manejo integrado de plagas. Trataremos de comprender las estrategias y las tácticas que se utilizan en manejo integrado de plagas que nos permitan elaborar un programa MIP. Además, en esta clase desarrollaremos las tácticas de manejo cultural o ecológico y de control químico. Las otras tácticas en general se van a ir desarrollando en sus respectivos teóricos. Los objetivos de esta clase son entender el concepto y filosofía del manejo integrado de plagas, comprender los alcances de las diferentes estrategias y tácticas de manejo y analizar ventajas y desventajas de las diferentes tácticas de manejo dentro de los distintos tipos de manejos, esto es, ecológico, genético, químico, etc. En esta diapositiva mostramos una breve reseña de lo que fue el manejo de plagas o cómo los humanos desde sus inicios tuvieron que lidiar contra problemas relacionados con las plagas. En la serie didáctica Manejo integrado de plagas está desarrollado esta breve reseña con una mejor explicación. En este momento nos vamos a centrar sobre todo en lo que llamamos la era de los insecticidas. A partir del año 1940, con el descubrimiento de las propiedades insecticidas del DDT, comenzó lo que se dio a llamar la era de los insecticidas. Los agricultores pensaron que habían encontrado la bala mágica para lidiar con problemas de plagas. Es así que se utilizó masivamente en todo tipo de cultivos por sus propiedades insecticidas. Ya en el año 1946 empezaron a aparecer razas de moscas domésticas resistentes al DDT y así sucesivamente comenzaron a existir otros problemas asociados con el uso de estos insecticidas. La filosofía durante la era de los insecticidas fue principalmente ver cuál era el insecto y encontrar el producto químico que mejor lo mate, sin ningún tipo de consideración acerca de los aspectos ambientales, acerca de la salud, acerca del cuidado de enemigos naturales, ni tampoco tener en cuenta aspectos relacionados con las tomas de decisiones. Ante la sola presencia de las plagas, se buscaba el insecticida que mejor mataba. El objetivo era ver el cultivo sin ni una mordedura en las hojas, completamente sano. La serie de problemas que ocasionó este uso indiscriminado e irracional de los insecticidas causó una serie de problemas asociados al control químico de plagas que se describen de manera clara en la diapositiva siguiente. En esta diapositiva, aquí enumeramos los principales problemas asociados al control químico de plagas. Estos problemas se visualizaron no solo durante la era de los insecticidas, sino que luego, una vez iniciado lo que denominamos el manejo integrado de plagas, lamentablemente se siguió descansando en el control químico como la táctica primaria y a veces la única táctica de control contra numerosos insectos plagas. Por lo tanto, estos problemas asociados han seguido apareciendo y todavía en nuestros días los seguimos observando. Problemas tales como selección de resistencia en las poblaciones de plagas. No solo a los insecticidas, también estamos observando la aparición de resistencia, por ejemplo, a los cultivos de tipo transgénicos que tienen incorporados en sus plantas moléculas insecticidas, como las plantas BT. Como la mayoría de los productos químicos que se utilizan y se han utilizado, recién ahora se está cambiando en los últimos años esta tendencia, estos productos eran de acción
en general neurotóxica y la mayoría de ellos de amplio espectro. Esto tuvo aparejado que no solo mataban a la población blanco de control, sino también a insectos benéficos como ser los predatores y los parasitoides, quienes resultaron en general ser más sensibles a los insecticidas que la especie plaga que se trataba de controlar. Esta destrucción de los enemigos naturales a su vez trajo aparejado el resurgimiento de las poblaciones de plagas tratadas durante el ciclo de cultivo y a su vez aparición de plagas secundarias que al perder sus controladores naturales podían hacer picos de población durante el ciclo del cultivo. Otros problemas relacionados con el control químico que también son muy importantes es la presencia de residuos de pesticidas en los forrajes, en los alimentos y en el ambiente. Esto trae aparejados, además de los riesgos para el ambiente, trae aparejados riesgos para la salud del hombre, tanto de los consumidores como de los operarios o peones agrícolas. Ante este cuadro de situación, un grupo de investigadores en el año 1959, liderados por Stern, publican un artículo científico denominado La integración del control químico y biológico contra el pulgón moteado de la alfalfa. En este trabajo se presentan inicialmente las ideas de nivel de daño económico que analizamos en el teórico 2. ¿Recuerdan? Nivel de daño económico y umbral de acción. Estos autores también proponen el concepto de control integrado. Estos conceptos luego fueron evolucionando y sirvieron de base para el desarrollo con los años de lo que es el paradigma del manejo integrado de plagas. Un principio muy importante en manejo integrado de plagas es que los procesos naturales que limitan el crecimiento de las poblaciones de las plagas puedan ser manipulados para incrementar o mejorar su efectividad. Y solo en caso de que esta manipulación de esos procesos falle, se debería recurrir al control químico para mantener las plagas a niveles donde no nos causen pérdidas económicas. En esta diapositiva damos una definición de manejo integrado de plagas. Es de destacar que existen numerosas definiciones, cerca de 100, pero todas tienen varios elementos en comunes. Vamos a dar esta porque es bastante completa. Sistema de manejo de plagas que en el contexto del medio ambiente asociado, o sea, el agroecosistema, y de la dinámica de población de las especies plagas, utiliza todas las técnicas disponibles para mantener a niveles inferiores a aquellos a que causan daño económico al cultivo. Esta definición es del año 1979 y podremos encontrar muchas definiciones más modernas. Un aspecto que sobresale de esta definición si lo comparamos con lo que era la era de los insecticidas es que acá ya no buscamos que haya 0 insectos como era en la época de los insecticidas, sino que se busca que las poblaciones de plaga estén presentes en el cultivo a un nivel donde no causen pérdidas económicas. Esta definición también se puede ver que el manejo integrado de plagas está basado en el conocimiento de la ecología, tanto de las plagas como del agroecosistema. A su vez, se puede observar en la definición que el manejo integrado de plagas no descansa sobre una única herramienta de control, sino que trata de integrar distintas tácticas o herramientas de control para lograr el objetivo. Sin embargo, esto rara vez se cumplió. En su lugar, los productores descansaron sobre un control químico mejorado, es decir, utilizar un insecticida, aunque fuera de amplio espectro, cuando la plaga alcanza un umbral de acción basado en el nivel de daño económico. Este concepto simplificado de lo que es el manejo integrado de plagas
no resolvió los problemas asociados con el control químico que hemos narrado en las diapositivas anteriores. Todo lo contrario, se siguió apareciendo especies con resistencia a los insecticidas, aparición de plagas secundarias, eliminación de enemigos naturales, etc. Es decir, no se ha realizado un verdadero manejo integrado de plagas. Por lo tanto, es muy importante resaltar la necesidad de desarrollar sistemas de manejo de plagas que dependan principalmente del uso de organismos benéficos, o sea, controladores biológicos, el uso de plantas resistentes, de controles culturales ecológicos y de otras herramientas de manejo que cuiden la ecología y la economía relacionadas con el manejo de plagas. El MIP promueve entonces la viabilidad económica y ambiental de la agricultura, usando el conocimiento de las interacciones entre los cultivos, las plagas y los enemigos naturales, para modificar los sistemas de cultivo en el sentido de reducir el daño asociado a las plagas. Habiendo hecho una pequeña introducción a lo que es el manejo integrado de plagas, vamos a ver el concepto de estrategias y tácticas en MIP. Cualquier programa de manejo integrado de plagas tiene como elementos importantes las estrategias y las tácticas para cumplir con esas estrategias del programa. El concepto de estrategia hace referencia al plan global para encarar un problema de plagas. El desarrollo de una estrategia en particular depende en gran medida de la biología y la ecología de la plaga y de sus interacciones con el cultivo. Como ya vimos en la definición, el objetivo de un programa MIP es reducir el estatus de una plaga, o sea, su nivel de población, a niveles donde no cause daños económicos. Como vimos en el teórico 2 del nivel de daño económico, una de las aplicaciones era poder definir el estatus de una plaga. Esto lo habíamos hecho definiendo plagas ocasionales, plagas secundarias, plagas perennes y plagas severas. El estatus de una plaga siempre dependía, por un lado, del insecto y por otro lado, del cultivo. Por lo tanto, dependiendo del estatus de plaga en un determinado cultivo, se pueden definir o desarrollar al menos 5 tipos básicos de estrategias o planes de manejo integrado de plagas, que se enumeran en esta diapositiva y que vamos a ir desarrollando en las siguientes diapositivas. Por otro lado, las tácticas son los métodos o herramientas de manejo de plagas que vamos a aplicar para lograr el objetivo planteado en la estrategia. Como ya estuvimos viendo, las principales tácticas de manejo de plagas las podemos enumerar como el manejo ecológico, también llamado control cultural, control biológico, control genético, el control químico, el control legal. En la bibliografía se pueden encontrar otras clasificaciones que no son contradictorias. Por ejemplo, nosotros incluimos dentro del control ecológico lo que algunos autores denominan control físico o control mecánico. A su vez, cada una de estas tácticas puede estar compuestas por diferentes medidas de manejo o herramientas. Entonces, por ejemplo, aplicar un producto químico de amplio espectro es una táctica de control químico. Aplicar un producto químico selectivo es otra táctica, otra medida de manejo también agrupada en la táctica de control químico. Aplicar un insecticida regulador del crecimiento o el uso de feromonas sintéticas para producir confusión sexual. Todas emplean sustancias químicas, o sea, todas pueden ser agregadas dentro de la táctica de control químico, pero son distintas medidas de manejo. A continuación, entonces, vamos a ir desglosando las distintas estrategias
y vamos a ir viendo las diferentes medidas que podemos utilizar para cumplir con esa estrategia, y esas medidas a su vez vamos a observar en qué tácticas de manejo se van agrupando.